que hemos diferido el inicio hasta el 8 de abril debido a que hasta ahora no hay auxiliares, recién han dado exámenes, creo que en algunos laboratorios va a haber una nueva convocatoria porque no hubieron ganadores. Entonces, definitivamente el laboratorio de pavimentos empezaría el 8 de abril. Por otra parte, quiero decirles que los estudiantes que tengan 60% o más en el primer parcial, vamos a empezar con ellos, vamos a empezar a formar un grupo de investigación para el siguiente semestre y el próximo año, debido a que los tesistas que tenemos ahora que hacen investigación ya están a punto de concluir sus trabajos. Pero entonces vamos a hacer una selección en base a las notas. Vamos a ver ahora el tema que se refiere al análisis de tráfico. Antes de eso vamos a ver el documento que nos limita los pesos que se deben manejar en las carreteras de nuestro país. Ustedes tienen, les he mandado este archivo que es la ley de cargas. Esto es la ley 1769 de marzo de 1997, durante la presidencia del general Banzer. Pero en esencia, esta ley no ha cambiado. También les mandé la ley que se ha promulgado el 2013, pero que en general es la misma ley de cargas del 97, lo único que varía son las multas que se han actualizado con las cotizaciones actuales. Cada infracción tiene una multa, entonces esas multas que estaban en esta ley del 97 se han actualizado a los montos que corresponden. Entonces aquí en esta primera hoja podemos ver, está en la página 3, dice el peso bruto total para vehículos más carga será 45 toneladas. Ingeniero, disculpe. Sí, adelante. No está compartiendo pantalla, perdón. A ver, yo puse directo del Classroom ya, entonces espera un ratito. Entonces decíamos que esta ley lo que hace principalmente es delimitar las cargas máximas de los vehículos que circulan en las carreteras del país. Entonces nos dice que el peso bruto total del vehículo más la carga, 45 toneladas. El peso bruto total para el eje sencillo es de 7 toneladas. Este primer peso de 7 toneladas es para el eje de 2 ruedas. O sea, de ruedas sencillas. El peso bruto total para un eje sencillo, pero de ruedas gemelas, es de 11 toneladas. El peso por eje para un eje tándem de 8 ruedas puede alcanzar hasta 18 toneladas. Pero si tiene solamente un eje doble de 4 llantas, o sea, 2 en cada eje, solo va a ser 10 toneladas. En cambio, si tiene 2 ejes, un eje solo con 2 ruedas y el otro eje de 8 ruedas, o sea, de 4 ruedas, 2 a cada lado, considerando la configuración tándem, sería su máximo 14 toneladas. Para el eje triple de 12 llantas, o sea, 6 llantas a cada lado, sería 25. Y así va variando de acuerdo al número de ejes que tenga, ya sea el eje tándem o el trídem. Para nosotros lo importante es que el peso total no debe ser mayor a 45 toneladas, el eje simple de 2 ruedas 7 toneladas, el eje simple de 4 llantas 11 toneladas, el tándem de 8 llantas 18 toneladas y el trídem
de 12 llantas, 25 toneladas. Luego tenemos las dimensiones, eso ya es para hacer el diseño geométrico. Pues aquí está, este artículo 7, por ejemplo, dice, se refiere al cobro de multas y descargueo por exceso de peso, por eje. Rige cuando se excedan los siguientes parámetros. Dice que además de pagar la multa, tienen que descargar la carga en exceso que llevan en el punto que les han detectado la sobrecarga. Dice que para cargas de 45 a 55 toneladas, eso se puede dar en los camiones con remolque. Dice, para cargas técnicamente indivisibles a ser transportadas con un peso bruto vehicular entre 45 y 55 toneladas, se otorgará un permiso especial únicamente a vehículos con 22 llantas como mínimo, de acuerdo a la siguiente modalidad. Entonces, los camiones con remolque que pueden tener en el camión de adelante 10 llantas y en los de atrás podrían tener 12 llantas. Entonces, en ese caso sí les pueden autorizar que incrementen el peso total. Después nos da la escala de multas para esa época. Dice que el exceso de peso por eje y la multa que correspondería. Entonces aquí tenemos los gráficos de los diferentes tipos de ejes. Entonces este es un eje simple de 2 llantas. Su nomenclatura es 1RS, una rueda simple. Un eje de rueda simple. Tiene 7 toneladas que hemos dicho. También otro eje simple de 4 llantas, su nomenclatura es 1RD y su máximo peso admisible es 11 toneladas. Luego tenemos los ejes dobles o tándem de 8 llantas y este puede llevar un peso de 18 toneladas. Su nomenclatura es 2RD. Luego tenemos los tridem, ejes triples de 12 llantas. Su nomenclatura es 3RD y pueden cargar hasta un peso de 25 toneladas. Ahora, para que una configuración de ejes sea tándem, hay una limitación de la distancia entre los ejes. Si la distancia entre ejes es mayor a 240 metros, se considera como 2 ejes simples de ruedas gemelas. No se considera una configuración tándem. Lo mismo si tenemos 3 ejes paralelos con separaciones mayores a 240, también son 3 ejes simples solamente, no son una configuración tridem. Entonces, para que sea una configuración tándem o tridem, la separación entre los ejes no debe ser mayor a 240. Si fuera mayor a 240, hemos dicho que ya no corresponde a una configuración tándem o a una configuración tridem. Aquí incluso tenemos con dibujitos. Un camioncito de 2 ejes simples.
En el delantero puede llevar 7 toneladas y en el trasero otras 7 toneladas. Tenemos otro camioncito con 3 ejes simples y en cada eje 7 toneladas, en total puede llevar 21. Y tenemos otro camioncito clásico que tiene un eje simple y un eje trasero simple también, pero de ruedas gemelas. En el delantero se puede cargar 7 y en el trasero 11, por lo tanto, su peso admisible sería 18 toneladas. La nomenclatura de este camión sería 1RS, 1RD, que quiere decir eje delantero de una rueda simple y el eje trasero de una rueda doble o de rueda gemela. Tenemos aquí un camión con tándem, pero de configuración impar. Uno de los ejes de 4 ruedas y el otro solo de 2. Pero lo más normal es el siguiente. El camión que tiene un eje delantero de rueda simple y el eje trasero en configuración tándem con dos ejes de 4 ruedas cada uno, o sea, 8 en total. Entonces, la condición hemos dicho que la separación entre los ejes tiene que ser menor a 2,40. En este caso, el eje delantero se carga 7 toneladas y el trasero 18. Entonces, el peso total del camión sería 25. Puede darse el caso de un eje o de un camión con eje simple de 2 ruedas, el segundo eje también de rueda simple con 2 ejes y el tercer eje trasero un eje tándem de 8 ruedas. En este caso el eje delantero va a ser 7, el del medio también 7 toneladas y el tándem hemos dicho 18. Pues por lo tanto el peso máximo de este camión sería 32 toneladas. Tenemos otro camión con configuración tridem. Tenemos un eje simple y en el trasero un eje tridem de 12 ruedas. En este caso el delantero 7, el trasero 25 y el total sería 32. Su nomenclatura es 1RS del eje delantero y 3RD del eje trasero. Tridem de ruedas dobles. Entonces vemos todas las configuraciones posibles de camiones y de sus ejes. Este que tiene remolque, veremos, tiene un eje delantero de ruedas simples, pero de dos ejes. Puede llevar un peso de 10 toneladas. Es una configuración tándem, pero de 2 ejes simples. El eje del medio es de ruedas tándem, puede llevar 18. El primer eje del remolque es un eje simple de ruedas gemelas, puede llevar 11. Y el trasero es una configuración tándem de ejes simples, que puede llevar 10. En total, 45. Si se fijan, en ningún caso va a sobrepasar los 45 toneladas que representan el límite. A ver, vamos a revisar. El eje delantero tándem de ruedas simples puede llevar 10 toneladas. El del medio tándem de ruedas gemelas puede llevar 18. El siguiente es un eje simple de ruedas gemelas, puede llevar 11. Y el trasero, el último trasero es de 18 toneladas porque es eje tándem de ruedas gemelas. Si sumamos, ¿cuánto va a ser? El primer eje 10, el segundo 11, el tercero 18.
¿Cuánto daría? A pesar de que haciendo el análisis eje por eje, si sumamos, llegaría a dar 57 toneladas, ¿no? 10 más 18, 28, 29, 39, 39 más 8, 47, 57, ¿no? Pero a pesar de estas capacidades de los ejes, la norma dice que no puede llevar más de 45. Entonces se restringen, en este caso, los pesos de los ejes para cumplir con este total que establece la ley de cargas. Entonces, si se fijan, tenemos los dibujitos de todos los tipos de posibles de camiones. Después tenemos buses. También de diferentes tipos. Entonces, esta debe ser la norma que nos permite definir los pesos máximos que van a de los camiones que van a circular por las carreteras de nuestro país. Si tienen alguna pregunta. Inge, Sí, adelante. esos 45 toneladas se aplica también a los transportes especiales. Hay algunas veces que transportan no maquinaria encima de otra maquinaria incluso. No, por eso lo que la ley dice que si en algún caso hay que excepcionalmente pasar de 45 a 55, tienen que sacar un permiso especial. Entonces no pueden circular solamente así, ¿no? Porque en los lugares donde hay control automatizado no van a poder pasar. En el caso de la carretera Santa Cruz, La Paz, tenemos un control automatizado en Bulo Bulo. Entonces ahí ya no se puede charlar, digamos, con el empleado. Porque antes normalmente el camionero que andaba con sobrecarga, especialmente los que llevan troncos, la arreglaban con el que estaba haciendo el control, ¿no? Dándole unos pesos y les dejaba pasar. Pero ahora no es así, en Bulo Bulo y en Suticollo es automatizado. Inmediatamente pasa el camión y marca los pesos por eje y el total. Entonces eso se graba en la computadora y eso no se puede borrar. Entonces ahí le detectan la sobrecarga, le hacen parar. En primer lugar tiene que bajar el sobrepeso. Si se ha pasado con 5 o 6 toneladas, tiene que bajar eso. Y además va a tener que pagar una multa. Pues por eso es que en casos excepcionales que deben llevar más de 45 toneladas, generalmente se va a dar cuando transportan equipo, ¿no? Un equipo especial como una turbina, etc. Pero después llevar equipo de construcción de carreteras, por ejemplo, se puede llevar en 2 viajes. Entonces, pero sí, cuando son pesos, principalmente los equipos que a veces requiere ENDE, puede ser que tienen que ir en un solo camión. Entonces, si se pasa el peso de los 45 toneladas, tiene que hacer el trámite que establece la ley. Entonces, para empezar el estudio de tráfico, tenemos que hacer una recolección de datos, haciendo un conteo vehicular. Actualmente para la carretera troncal de Santa Cruz a La Paz, podemos utilizar los datos que genera la estación automática. Digamos, ir a Suticollo, lógicamente, con un trámite especial, se puede tener datos precisos, digamos, de los últimos 5 años. Eso nos permite, con mucha más seguridad y precisión, calcular las tasas de crecimiento y también calcular el tráfico total
durante ese periodo y luego ese tráfico poder establecer con la tasa de crecimiento, proyectar para 20 años y 20 años es nuestro periodo de diseño. En general, los métodos que utilizamos para el diseño de pavimentos nos piden que tengamos como dato la proyección del tráfico durante el periodo de diseño. Si estamos haciendo con AASHTO el diseño del pavimento flexible y hemos establecido un periodo de diseño de 20 años, nuestro tráfico tiene que ser el pronóstico del tráfico que va a haber sobre ese pavimento durante los 20 años que va a durar el periodo de diseño. Entonces siempre vamos a partir de un tráfico actual. Si el tráfico actual es el que podemos aforar. Entonces, si no tenemos una estación de conteo automatizado, que hemos dicho que solo se dan en esos sitios, si se está haciendo una carretera nueva hacia otro destino que es diferente de la carretera troncal, entonces vamos a hacer un conteo. Para hacer, digamos, si estamos haciendo una carretera hacia Sucre, por ejemplo, que no está ya considerada en la carretera troncal. Entonces, cuando se hizo el diseño para la doble vía del cruce Tarata hacia Punata, se hizo justo el conteo en el retén. En el retén que está antes de llegar justamente al cruce Tarata. Entonces ahí, lógicamente, si los encargados se paran ahí, lo primero que van a hacer es tener unas planillas con los dibujitos de los camiones, como hemos visto ahí. Entonces se ponen los dibujitos para que sea fácil de visualizar. Entonces se va poniendo rayitas cada que pasa un vehículo. Además, este conteo se hace de los vehículos que pasan en ambas direcciones para poder equilibrar. Algunos días van a ser más los camiones que están de ida y otros serán en mayor cantidad los camiones que están de retorno. Por eso es que se hace en ambos sentidos. Entonces, ¿pero qué estamos contando? Solamente estamos contando los tipos de camiones, porque eso no nos va a dar información del peso. Entonces, además, en estos casos, además del conteo de los vehículos, lo que hay que hacer es hacer encuestas, aunque sea de manera aleatoria. Entonces, al chofer se le pregunta, por favor, con qué carga está viajando. Ellos no van a saber exactamente el peso, pero ellos dicen la mitad de la carga, el 70%, dan en porcentaje. Entonces, como tenemos la ley de cargas, de acuerdo al vehículo que hemos registrado, le asignamos el peso total admisible. Y como él nos dice que, porque generalmente la mayoría no viaja con el 100% de la carga permitida por la ley. Entonces hay algunos incluso que van a viajar vacíos. ¿Qué pasa con los camiones, por ejemplo, que traen de Santa Cruz a Cochabamba, equipos, lo que sea, vienen cargados? Llegan a Cochabamba, dejan su carga y de Cochabamba normalmente no les permiten levantar carga por los convenios que existen entre los sindicatos. Entonces el camión que viene de Santa Cruz con carga no puede levantar carga de Cochabamba, a no ser que sea una carga muy especial que haya obtenido al margen de la Federación del Transporte. Con los de Cochabamba ocurre lo mismo, ellos van con carga a Santa Cruz y de allí regresan vacíos o con muy poca carga. Entonces ya nos podemos imaginar que los pesos no son iguales. Algunas veces están con la carga completa al 100%, otras veces no, otras veces estarán yendo con 30%, 50%, 60%, etc. Entonces, con las encuestas, preguntando para cada tipo de vehículo, podemos establecer un factor que nos permita corregir los valores máximos que nos da la ley de cargas. También, en última instancia, podríamos utilizar la carga permitida, teniendo la información del tipo de vehículo. Pero eso significa que estamos sobredimensionando el pavimento, porque nunca van a ir el 100% de los vehículos con
con el 100% de la carga admisible. Pero sería una salida y la diferencia es que nos va a dar un pavimento con un espesor sobredimensionado, porque en la realidad ese tráfico por ahí no va a ocurrir. Entonces, este conteo se puede hacer mediante estaciones de pesaje, pero en nuestro caso solo hay en las proximidades de Cochabamba, sería Bulo Bulo y Suticoyo. También algunas veces la ABC puede instalar balanzas, hay balanzas móviles para ir determinando los pesos. Luego de tener las planillas llenadas de campo, el conteo se realiza una clasificación por tipo de vehículo. Una vez de haber analizado y haber concentrado el tráfico que se ha obtenido en los conteos, ese tráfico, en el caso del método del AISTO, se va a convertir en ejes equivalentes o ESALs. Si tienen preguntas. Ahora va a haber otros casos en que, digamos, es una carretera nueva donde no hay tráfico. Entonces, ¿de dónde sacamos el tráfico? Porque de cualquier manera tenemos que tener un dato de tráfico. Si no, no podríamos realizar el diseño. Entonces, en ese caso hay que apelar a otra información de tipo socioeconómica. Entonces, vamos a analizar el Producto Interno Bruto de esa región, la tasa de crecimiento poblacional, se hace un censo de la producción que tiene la zona. Digamos, es un camino de integración para una zona que produce papa. Entonces, lo que se hace es un censo. Se cuenta el número de familias que se benefician con el proyecto en todo el largo del camino. Cuántas familias existen, cuántas comunidades, si hay escuelas, centros de salud, etc. Y lo que se hace es preguntar cuánto produce cada familia y en total se saca una cantidad. Porque se sabe que la cantidad de papa que produce esta gente en mayor porcentaje va a salir a los mercados. Porque los campesinos no solo van a vivir de papa, sino que con la venta de la papa van a comprar los otros productos que necesitan, ropa, etc. Entonces, la cantidad de producción nos puede definir la cantidad de camiones en cada cosecha que necesitan para sacar su producción. Entonces, de ahí ese es un dato importante. Después, en lo que se refiere a la movilidad de los habitantes, se pregunta dónde van con más frecuencia. Seguramente a los lugares donde hay feria. Habrá los niños, por ahí van o necesitan transporte para ir a su escuela. También va a haber necesidades de que los pobladores vayan al hospital más cercano. Entonces, de esa manera se va armando, después de varios criterios, el tráfico que puede tener esa carretera. En realidad se va haciendo un pronóstico del tráfico para ese tramo vial. En el PDM del municipio más cercano del municipio donde pertenece la carretera, hay datos estadísticos y socioeconómicos que podemos utilizar para sacar las tasas de crecimiento. Por ejemplo, si estamos haciendo para un camino próximo a Iquile, entonces sacamos el programa del gobierno municipal de Iquile y ahí podemos ver el crecimiento del Producto Interno Bruto, podemos ver el crecimiento poblacional, etc. Y relacionando esos factores vamos a sacar también una tasa de crecimiento. También podemos ver el crecimiento del parque automotor. Vimos el otro día cuánto crece a nivel nacional, ¿verdad? Entonces el crecimiento se da más en los vehículos pequeños que en los grandes. Pero esa tasa nos permite proyectar el tráfico actual que hemos definido por cualquiera de los procedimientos hasta la conclusión de la vida útil del pavimento. Si tienen preguntas.
Haciendo un resumen de la ley de cargas, nos hace una clasificación de vehículos, define 11 tipos de camiones, diferenciados por el tipo de eje y la distribución de carga en los ejes que tiene. Y además establece para todos los tipos de vehículos un peso total, un peso máximo. Y tenemos un vehículo con dos ejes simples, una nomenclatura es 1RS-1RS. El de abajo es un camioncito con eje simple delantero y eje simple trasero, pero de ruedas gemelas. Ha de ser 1RS, 1RD. El bus también es de eje simple y el trasero de eje simple de ruedas gemelas. También es 1RS, 1RD. Un bus con ruedas traseras gemelas ha de ser 1RS, 2RD. Lo mismo que la volqueta. Tenemos un semirremolque. Sus ejes han de ser 1RS, el delantero, 1RD, el del medio, para este caso particular, y el trasero, ruedas gemelas con la nomenclatura 2RD. Entonces, además de los semirremolques, tenemos los camiones con remolque. El camión normalmente va a ser un camión de eje simple y eje trasero de ruedas gemelas. Y vamos a tener un remolque que puede ser solamente de ruedas simples gemelas o puede ser también con un eje trasero de ruedas tipo tándem. En este caso, por ejemplo, el de la izquierda tiene una configuración 1RS, o sea, el eje delantero es simple de dos ruedas. El trasero es un 2RD, que es una configuración tándem de dos ruedas en gemelas. Y en el remolque tenemos un eje simple de ruedas gemelas, 1RD, y el trasero también otro eje simple de ruedas gemelas. En estos gráficos podemos ver también con detalle todo lo que hemos estado hablando. Si tienen preguntas, nada. Ya entrando al tráfico que se necesita para hacer el diseño del pavimento por el método ISO 93, necesitamos tener lógicamente el conteo del tráfico y su proyección durante el periodo de diseño. En base a eso hacemos una clasificación vehicular. Luego vamos a sacar los factores equivalentes de carga o LEPS. En base a eso se saca el factor de camión y eso nos permite encontrar los ejes equivalentes o ESARs. Un minutito, voy a traer agua, ya me estoy por dormir, que igual que ustedes. Eso consiste en convertir todos los tipos y pesos de ejes a un eje patrón. El eje patrón es el eje que se ha utilizado durante el ensayo vial, que vimos que se realizó entre el 58 y el 60 y que sigue siendo vigente. Entonces, en ese experimento a escala real, ellos determinaron como parámetro de comparación un eje patrón que no es nada más que un eje simple de ruedas gemelas, con un peso de 8.2 toneladas o su equivalente de 18 kips. Entonces, todos los tipos de ejes y pesos vamos a convertir a este tipo
de eje, a este tipo de eje patrón de 8.2 toneladas. Y para eso vamos a utilizar los factores equivalentes de carga. El factor equivalente de carga es un factor numérico que se ha establecido por correlación ya en esa época del ensayo vial, que expresa la relación que existe entre la pérdida de serviciabilidad que determina una carga de cualquier tipo de eje en relación a la pérdida de serviciabilidad que produce el eje patrón de 18 kilos. Entonces, un LEP ha de ser el número, los ESAL son ejes equivalentes, ha de ser igual al número de ejes equivalentes de 18 kilos que causan una pérdida de serviciabilidad dada, en relación al número de ejes de X peso, ese X peso puede ser cualquiera, que causan la misma pérdida de serviciabilidad. O sea, esta correlación del factor equivalente está correlacionando las pérdidas de la serviciabilidad que produce el eje patrón con la que produce cualquier tipo de eje. Para el cálculo se tienen, ya en la versión del 93, se han publicado tablas. Entonces, en las tablas podemos encontrar los factores equivalentes para hacer las conversiones que corresponden. Hay que tener en cuenta que las tablas para el tráfico de pavimentos flexibles es diferente de las tablas que corresponden al tráfico para pavimentos rígidos. Por ejemplo, si 100.000 repeticiones de un eje simple, del eje simple patrón de 18 kips, causa una pérdida de serviciabilidad de 2. Y luego vemos que 14.347 repeticiones de un eje simple de 30 kips causa también la misma pérdida de serviciabilidad de 2, considerando el mismo pavimento, la misma carretera con el mismo tipo de pavimento. Entonces, el factor equivalente que vamos a utilizar más por su nomenclatura, que es LEPS. Entonces, LEP ha de ser igual a las 100.000 repeticiones del eje patrón sobre las 14.347 pasadas que producen la misma pérdida de serviciabilidad. Eso nos da 697. Eso quiere decir que los ejes de 30 kips tienen un factor equivalente de carga de 6.97. Entonces, con estas relaciones, la AISTO ha ido elaborando las tablas que vamos a sacar, que vamos a utilizar para poder utilizar el factor equivalente de carga. Si tienen preguntas. Va a haber siempre una permanente pérdida. La serviciabilidad es la pérdida, la serviciabilidad es la calidad de rodaje. Es el confort, la comodidad, la seguridad que experimenta el conductor cuando transita sobre un pavimento. Dijimos que esta serviciabilidad inicialmente se determinó mediante encuestas a los choferes que participaron del ensayo vial. Entonces ellos le hicieron una escala de 0 a 5. Entonces le preguntaban al chofer cuando estaba nuevito el pavimento, ¿cuánto calificaba la calidad del rodaje entre 0 y 5? Para el caso de pavimentos flexibles, los valores fueron variando entre 4 y 5. Pero al final, cuando se sacó el promedio, el índice de serviciabilidad para pavimentos flexibles nuevos, como resultado de esa encuesta, resultó ser 4.2. Hicieron lo mismo con los pavimentos rígidos. Al principio, cuando estaba nuevo, les hacían esa pregunta. ¿Qué calidad de rodaje experimentaban y qué calificación le daban en la escala de 0 a 5? Entonces, para el pavimento rígido se obtuvo un índice de serviciabilidad inicial de 4.5.
Por lo tanto, en general, nuestro índice de serviciabilidad inicial para los cálculos ha de ser 4.2 para pavimento flexible y 4.5 para pavimento rígido. Si tienen preguntas. En la teoría decíamos que 14.347 ejes de 30 kips ocasionan la pérdida de serviciabilidad de 2, o sea, de 4.5 a 2.5. En cambio, si se trata de los ejes patrón de 18 kips, para que ocurra esa misma pérdida de serviciabilidad, es necesario que pasen 100.000 vehículos o 100.000 ejes de 18 kips. Por lo tanto, el factor equivalente de carga es 100.000 entre 14.347. Si tienen preguntas. Entonces, en relación a lo anterior, o en base a lo anterior, podemos decir que los ejes equivalentes o ESALs, eso viene de la abreviatura del inglés. Pero, ¿qué quiere decir ejes equivalentes? Los ejes equivalentes ESAL son la suma total de todos los tipos de ejes que transitan en una carretera durante su vida útil, pero convertidos al eje patrón mediante la utilización de los LEPs. Entonces hemos dicho que vamos a hacer un pronóstico con una proyección del tráfico durante el periodo de diseño. Si es 15 años, durante 15 años. Si es 20, durante 20 años. Pero esa cantidad de ejes que hemos pronosticado, tenemos que convertirlos al eje patrón, utilizando los LEPs. Después de esa conversión, la suma de los ejes convertidos han de ser los ejes equivalentes. Vamos a utilizar también otro concepto que es el factor de camión. En los países que tienen estadísticas bien organizadas, seguramente en Sudamérica, especialmente Chile, tal vez Colombia, que están mucho mejor en los temas de ingeniería de tráfico y de pavimentos. Entonces, podíamos sacar factores de camión para tipos de vehículos, viendo la cantidad de camiones que circulan promedio en cada tramo de carretera. En Estados Unidos se tiene todo contabilizado. O sea, si uno quiere hacer un diseño para la ruta 35, por decir, uno entra a los archivos o a las estadísticas del organismo que controla este tema y uno saca durante los últimos 10 años, 20 años, etc. Pero aquí va a aparecer ya con un valor el factor de camión, como un factor representativo de todos los camiones de un determinado tipo. En el caso de nuestro país no tenemos esas estadísticas que nos definen de manera conjunta para un grupo de camiones un factor de camión. Entonces lo que hacemos es sacar un factor de camión para cada tipo de vehículo, no para un grupo de vehículos, sino para un solo tipo de vehículo. Entonces vamos a decir que para el caso nuestro, el factor de camión ha de ser la suma de los factores equivalentes de carga de los ejes que tiene el camión. Por ejemplo, tenemos ese camión que tiene un eje simple, un eje central de ruedas tándem y también el eje trasero de ruedas tándem, los tándem de 36 kips y el delantero de 8 kips. Entonces, si vemos en la tabla, vamos a ver que para el de 36 kips el factor equivalente es 1.38. Y para los de 8 kips, el factor equivalente es 0.34. Por lo tanto, hemos dicho que el factor de camión ha de ser la suma de sus factores equivalentes de carga. Entonces sería 1.38 más 1.38 más 0.34. El factor de camión para ese semirremolque ha de ser 3.1. Entonces vamos a sacar de manera individual
para cada tipo de camión. Si tienen preguntas. Entonces, el factor de camión representa el deterioro que produce un camión, por lo cual es la suma de los daños que produce cada uno de sus ejes. El factor de camión resulta ser el número de ESALs por vehículo. Nos va a dar, pero como es uno solo, nos va a dar los ESALs equivalentes para un solo camión. Entonces dice que puede ser calculado por un camión en particular o para una clasificación de camiones o para todos los camiones de una determinada configuración. Pero eso es posible solo si se tiene estadísticas y se pueden sacar promedios. En nuestro caso solamente ha de ser el número de SALs o de equivalentes que corresponden a cada uno de sus ejes. Eso dividido entre el número de camiones. Para nosotros, ¿cuánto ha de ser el número de camiones? Ha de ser 1, porque estamos haciendo el análisis uno por uno, estamos haciendo el análisis para un solo camión. Si tienen preguntas. Nada, todo está claro. Ya en los datos que tenemos de los aforos tenemos que aplicar unos factores. Uno de esos factores es el factor direccional. Hemos dicho que el aforo se hace en ambas direcciones, de ida y de retorno. Entonces, en general, vamos a establecer que en cada dirección vamos a tener un 50% del tráfico. O sea, vamos a considerar que la mitad del tráfico aforado es de llegada y el otro 50% es de salida. Porque primero sumamos. Podríamos hacer independientemente, ¿verdad?, para cada carril, pero eso no sería correcto, porque hay cambios durante cada día, durante las horas, etc. Entonces es preferible sumar el tráfico en los dos sentidos, de ida y de vuelta. Y luego ese total se multiplica por 0,5 o por 50% para obtener el tráfico de diseño en una sola dirección. Entonces, en general, para todas las carreteras, el factor direccional ha de ser 50%, porque estamos considerando que la mitad es de ida y el otro es de retorno. Esto no es tan cierto. Puede ser que algunos días el tráfico de ida sea mayor que el de llegada, pero esto se compensa porque otros días ha de ser al revés. Entonces, pero este 50% nos va a compensar. ¿Está claro? Después tenemos otro factor de carril. Eso depende del espacio que ocupa el vehículo en cada carril, ya sea de ida o de retorno. Aquí ya vemos independientemente. Pues podemos decir que el carril derecho es el carril de diseño, porque normalmente en ese carril van a transitar los equipos más pesados, porque el carril izquierdo va a transitar los vehículos que van livianos, que desarrollan mayores velocidades. Entonces, si fuera una vía solo de 2 carriles, o sea, uno en cada dirección, el 100% de los vehículos va a circular por ese carril porque no tiene otra opción. En cambio, si nosotros tenemos una doble vía, digamos como la carretera Cochabamba-Sacaba, entonces ahí los camiones tienen la posibilidad de elegir un carril. Pueden ir por el carril izquierdo o por el carril externo. Como no hay ninguna norma, entonces incluso los camiones pesados invaden al carril de mayor velocidad. Se van al carril interno de la izquierda. Entonces, como no hay ninguna norma que los prohíba, eso es totalmente aleatorio. Pero por eso decimos que no podemos decir que como tiene 2 carriles en cada sentido la doble vía, no podemos decir que la mitad va por el
carril interno y la otra mitad por el carril externo. Entonces, por esas alteraciones que se da de cambios, incluso que de pronto están yendo en el carril derecho, se pasan al carril izquierdo. Ustedes saben que muchas veces ocurren accidentes justamente por esos adelantamientos y por los cambios de carril. Entonces, por eso vamos a considerar que nuestros factores, en el caso de tener doble vías de 2 carriles en cada dirección, nuestro factor de carril ha de ser 80%, o sea, 0,8. En cambio, hemos dicho, si va a ser solo la carretera, es una carretera convencional de 2 carriles, la mitad, el total de los vehículos va a transitar por la misma dirección, porque no tiene otra opción como con una doble vía. Entonces, el factor de carril ha de ser 1 y el factor direccional ha de ser 0,5. Si tienen preguntas. Entonces, ¿cómo vamos a calcular los ejes equivalentes? Vamos a determinar el tráfico promedio diario actual. Eso vamos a determinar a través de los aforos. Además, vamos a hacer un análisis de los datos históricos por cualquiera de los procedimientos. Si es que no tenemos datos de una carretera nueva, vamos a recurrir a los datos poblacionales, socioeconómicos, etc. En el caso de carreteras que tienen tráfico, para determinar la tasa de crecimiento, incluso podemos recurrir a INE. Ustedes saben, en el Instituto Nacional de Estadística se tienen datos, por ejemplo, sobre el crecimiento del parque automotor. En la primera clase vimos esos porcentajes que salen de las estadísticas que publica INE. Entonces podemos tener una tasa de crecimiento. Más el tráfico actual que hemos determinado en el aforo, tenemos la posibilidad de tener el tráfico actual y ese tráfico actual proyectar hasta el final del periodo de diseño. Estos datos de tráfico tenemos que hacer de forma independiente para cada tipo de vehículo. La tasa de crecimiento no es uniforme. En Cochabamba podemos decir que la tasa más alta de crecimiento es de los vehículos livianos, o sea, principalmente del sector particular. Ustedes con las ventajas que existe actualmente para comprar un vehículo nuevo, entonces hay un incremento importante, como vimos en esa clase, del crecimiento del tráfico, principalmente del tráfico privado, del tráfico particular, de vehículos pequeños. También crece el tráfico público, pero no en esa misma magnitud. Y los camiones de carga que van a crecer todavía en un menor porcentaje. Luego, ese tráfico vamos a multiplicar, que hemos dicho que es el tráfico promedio diario anual, que es el tráfico promedio de un solo día. Entonces multiplicamos por 365 días para tener el tráfico de un año. Luego, con los factores de equivalencia, vamos a determinar el factor de camión. Y eso multiplicamos por el número de camiones. De esa manera vamos a obtener el total acumulado de ejes equivalentes. Si tienen preguntas. Nada. Para la próxima clase, o sea, para mañana, todos deben tener la ley de cargas, además, si no es el texto de la materia, la guía original del AST. ¿Está claro? Entonces mañana vamos a hacer, antes de continuar, vamos a hacer ejercicios sobre el cálculo de tráfico. Pero para poder sacar los factores equivalentes de carga necesitan su texto. Si quieren, directamente la guía de diseño de la ASTOP, que está en inglés, pero igual podemos sacar de ahí. Pero tiene que haber alguna bibliografía que nos permita sacar los factores equivalentes de carga. Si tienen preguntas,
Cualquier pregunta al respecto. No se olviden, tienen una oferta interesante para poder sacar notas altas. Con las notas altas vamos a ir configurando un pequeño grupo para hacer trabajos de investigación en el laboratorio de pavimentos, que eso lógicamente les sirve como tesis para su proceso de titulación. No hay preguntas, nada. Están muy callados. Bueno, entonces vamos a quedar ahí, pero el día de mañana vamos a hacer ejercicios para el cálculo de tráfico. Les repito, tienen que tener esa bibliografía. Ustedes lo único que tienen que hacer es, si quieren imprimir todo, solo imprimir las partes que son necesarias. En el caso de la guía en inglés, ustedes tienen las tablas. Son en total 9 tablas. 3 tablas para eje simple, 3 tablas para eje tándem y 3 tablas para eje trío, con diferentes niveles de índice de serviciabilidad o el texto guía. Todos tienen el texto guía. Avísenme para que si no yo les pueda poner en la plataforma. ¿Lo podría poner, ingeniero, por favor? O sea, les faltan muchos, entonces por si acaso voy a poner esta noche. Pero ya saben, Sí. para mañana, los que no tengan las tablas, los voy a sacar de la plataforma, porque estarían en vano, ¿no? No tendría sentido que estén ahí, ¿no? Entonces, esta noche voy a poner el texto. Entonces, gracias por su atención, que les vaya bien. Entonces, nos vemos mañana a las 16:00. Hasta mañana. Hasta mañana, hija. Hasta mañana, ingeniero.